Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon y en este video vamos a hablar acerca de los firmware y del software privativo, especialmente porque es un tema que se está poniendo de moda con el asunto de Debian 12 que viene con firmware incluido. Y he visto que en algunos canales hay gente que habla de esto de forma muy libre, como que no entiende bien qué está pasando. Aquí no se trata de software privativo, incluso le dicen que es lo rico, que es lo delicioso y tarugadas que no entienden y que dicen que además siempre leen los manuales, pero en realidad lo que hacen es seguir una lista de pasos del 1 al 10 de cómo instalar una cosa, pero no te enseñan cómo se usa esa cosa. Y luego te dicen que el software privativo pues es lo rico. Bueno, vamos a tratar de dar luz al tema porque la desinformación está a la orden del día. Primero tenemos por aquí una imagen que está aquí a mi lado. Podemos ver unos modems. Uno es un WinModem, el que está hacia la izquierda de la pantalla, y el otro a la derecha es un modem común y corriente. Con este vamos a entender qué cosa es un firmware y qué es lo que nos está proponiendo Debian. Bueno, el modem como tal, el que yo conocí en los inicios del Internet y de las comunicaciones vía telefónicas dial-up, pues yo tenía un modem como el que se ve a la derecha. Es un modem bastante caro. A simple vista se ve que tiene más componentes. Se ve que tiene incluso, aparte de un speaker, tiene un montón de chips que el modem a la izquierda no. Incluido un pequeño transformador que anda por ahí. Bueno, ese modem valdría en este momento, con toda inflación, yo le calculo que unos 5,000 pesos. O algo así como $250 en este momento del 2023. Por otro lado tenemos el WinModem, el que está a la izquierda, que vemos que es más sencillo. Hace la misma función, pero este no valdría más de $5 actualmente. ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia de precio? Bueno, pues es porque los modems y el hardware en general antes venía con su firmware. El firmware es como un pequeño sistema operativo que controla el hardware sobre el que está. Es el que te da los servicios. Por ejemplo, el firmware de tu PC es el BIOS. Y este BIOS hace cosas por ti en cuanto a conexiones de hardware y tú le pides por medio de lenguajes de programación y del sistema operativo que haga cosas. Y así te ahorras tener que ir tú mismo a las piezas del hardware a hacerlo. En este caso el BIOS, siendo el firmware de tu computadora, pues te facilita la vida. Bien, pero aún no queda claro qué es el firmware, por supuesto. Bueno, la diferencia es que el WinModem no tiene un firmware, porque el firmware estaría en uno de los chips que se ven en la imagen del modem completo. En este simplemente es básicamente una semitarjeta de sonido y que tiene unos otros chips y con una interfase para conectarlo al teléfono, pero básicamente es una simple tarjeta de sonido, mientras que por el otro lado tenemos un modem completo que tiene chips que trae protocolos como el B92, que era el que nos daba velocidades de 56K en su momento, y además no necesitaba ningún driver. Vamos, como tenía su firmware, no necesitaba un driver, tú lo podías conectar al puerto COM1, COM2 y conectarte a este puerto con los baudios requeridos y listo, te abrías una terminal, un hiperterminal. Y este hiperterminal tú le podías escribir comandos, especialmente si traía el firmware compatible con Hayes. Era una especie de línea de comandos, pero con unos comandos que se llamaban los AT. Por ejemplo, ATD es el comando para hacer dial. AT de attention, si no recuerdo mal, y la D de dial, que significaría marcar, seguido de un número telefónico al que querrías marcar. Bueno, eso le daba órdenes por medio del teclado y una terminal como lo sería el PuTTY o como lo sería el SSH,
solo que en ese caso era una hiperterminal que era por puerto de COM1, COM2, son puertos seriales. Pues con eso hacías que el modem hiciera cosas sin instalar ni un solo driver, porque el hardware se controlaba completamente por su propio firmware. Por otro lado tenemos el WinModem, que no tiene firmware de absolutamente nada. Por eso es que es tan barato, no viene con nada, básicamente es una tarjeta de integrados que tiene un speaker, un puerto RJ11 y ya está. Y entonces, ¿cómo funcionaba? Te preguntarás. Y yo te responderé. Pues es que funcionaba porque los drivers que venían para Windows traían un firmware de software que se ejecutaba en el sistema operativo. O sea, lo que estaba ejecutándose antes en el modem real, en la tarjeta real del modem, pasó a ejecutarse en el CPU. Es decir, el modem de hecho traía su propio CPU, su microcontrolador que lo hacía funcionar. Entonces esa chamba no la tenía que hacer el CPU. Y en este momento, cuando tenemos los WinModem tan baratos, resulta que el CPU tenía que cargar además con el trabajo de hacer la modulación y la demodulación, o sea, el trabajo de modem, saber el protocolo BIN92, BIL que tú quisieras, y incluso para la hiperterminal, pues tenía que hacer la chamba una especie de terminal virtual que corría dentro de tu sistema operativo en tu CPU. Y si tu CPU además se atoraba, por ejemplo, si había en el caso de Windows 95, que es cuando más o menos salieron estos modems, Windows 95 98, si en este caso la máquina se atoraba, por ejemplo, con un Office que estaba muy pesado, en el momento en que lo abrías, como el CPU se distraía haciendo otra cosa como abrir el Office o cargar una imagen o un video muy pesado, o simplemente oír un MP3, un simple MP3, pues eso resultaba en una desconexión inmediata de la red de Internet. No porque el sistema telefónico estuviera mal, simplemente porque el CPU ya no tenía, que además eran de un núcleo en ese momento, un núcleo, no como ahora que podrías elegir uno solo para el firmware del modem, de tener 20 o 30 cores, pues ahí nada más había uno, y ese uno tenía que hacer la chamba de todo, incluyendo el firmware que no traía por sí mismo el modem. Es de ahí donde viene su nombre. Bueno, su nombre oficial sería un soft modem, pero en ese momento los conocíamos como los WinModem porque solamente funcionaban en Windows, porque los drivers solo venían para Windows. Entonces tú le conectabas una de esas porquerías a Linux y no funcionaba. Tú le conectabas un modem de verdad a Linux o a cualquier sistema operativo y funcionaba la primera porque venía controlado con todo desde el propio hardware. No había que hacer nada más que enchufarlo y usarlo. Bueno, en el WinModem, como no había soporte para otros sistemas operativos que no fueran Windows, lo llamábamos WinModem y ese es el motivo por el cual empezamos a usar los firmware. De hecho, a lo mejor estoy equivocado, pero desde mi perspectiva es que todo este tema de los firmware no siempre existió en Linux y yo creo que empezó a existir a partir de los WinModem, es decir, los creadores de hardware se dieron cuenta de que era muy fácil abaratar los costos transportándole la carga de trabajo del equipo de lo que tendría que hacer el hardware, básicamente hacer que el CPU lo haga por el hardware en vez de traer todos sus chips, todos sus dispositivos, todo su firmware, pues resultó que era mejor pasárselo a la computadora, al CPU, y de esa manera ahorrabas en piezas, en memoria para el aparato, en chips de memoria EEPROM para grabarles los programas. Vamos, que para ellos encontrar una mina de oro, es decir, vamos a cargar al usuario con esto y que funcione con el usuario. Si es que el usuario quiere tenerlo, tendrá que tener los firmware. Y aquí viene entonces lo que es el firmware. Al final de cuentas es el sistema operativo que controla el hardware. El driver es lo que se controla desde el sistema operativo hacia el firmware del hardware. Aquí es donde vemos la separación de las cosas. El driver es el controlador del sistema operativo, el interfase del sistema operativo para hablar con el firmware que tiene el hardware o que debería estar en el hardware. Pero al no tener un firmware nativo, resulta que el driver habla con el mismo CPU de la misma máquina, él mismo en su propio CPU, para hablar con un trozo de componente, una placa de circuitos electrónicos que no tienen nada. Ese es el problema de los firmware. Entonces, por eso es que algunas cosas que ya son muchísimas ahora, como tarjetas de red, tarjetas Wi-Fi, todas estas cosas de tarjetas Wi-Fi no vienen con firmware. Por eso muchos Wi-Fi
tú los enchufas a Linux y no funcionan hasta que no instalas su firmware correcto. Y no es un software privativo. Puede que sí lo sea, pero en realidad el firmware, que es lo que va a traer Debian 12, no es que vaya a traer cosas privativas en primer lugar, porque muchos de estos firmware se pueden sacar de la propia página de Linux, de kernel.org. En uno de los videos lo vimos que lo podemos descargar. Incluso en mi blog tengo disponible firmware para descargar. Entonces, esto no es privativo. Podría ser, pero no necesariamente lo es. Simplemente son los firmware que deberían estar de fábrica en un hardware, pero para ahorrar costos y tomarle el pelo al usuario, lo mandan hacia el procesador, hacia el CPU, y eso es lo que va a traer Debian 12. Va a traer todos los firmware posibles para hacer funcionar hardware de compañías flojas y perezosas que no le pusieron el firmware dentro del hardware. Y entonces toca al CPU hacer la chamba de lo que tendría que hacer tu hardware en primer lugar, aprovechándose de que ahora hay muchos núcleos. Pues si tiene 20 núcleos, que agarre uno para el modem, que agarre uno para el wifi, que agarre uno para X cosa. Sí, pero esos son mis núcleos, yo los quisiera usar para renderizar un video, yo los quisiera usar para otra cosa. En lugar de eso, tengo que dedicarlos a un hardware. ¿Por qué? Pues porque es más barato, es el costo de la electrónica barata. Bueno, eso es el firmware, es lo que va a traer Debian, no va a traer, como te dicen en algunos otros canales, cosas privativas, cosas ocultas y que eso va a ser lo rico y delicioso. Mis pelotas, eso no es así. ¿Por qué? Pues porque no es así, es lo que te acabo de explicar. Y muchos de esos canales te dicen que tienes que ir a la documentación, que tienes que ir a leer. Aunque cuando ellos lo hacen simplemente siguen los pasos A, B y C para instalar alguna cosa. Ahora, yo sí voy a la documentación cuando tengo que leer. Ahora vamos a explicar lo que es privativo. Pero para que vean que sepo, oigan esa tarugada, para que vean que sepo, ni parece que lo que voy a decir es cierto. Pareciera que no leo. Bueno, para que se vea que trato de saber de lo que estoy hablando, desde hace muchos años yo he tenido que documentarme con cosas de sistemas operativos, de fierro, de CPU, de lo que son básicamente el fierro de la máquina. De eso trata de ser alguien de sistemas. Hay programadores, los programadores de aplicaciones que te programan cosas para administración de una empresa y los meten en base de datos. Y habemos otros locos, nerds, que programamos al fierro, al hardware. Vemos muy bien que hay en aplicaciones, pero lo vemos como arquitectos contra ingeniería civil, por ejemplo. Los vemos como las NASAs, que saben programar aplicaciones de base de datos y de aplicativos, pero cuando hay que meterse al fierro no saben ni para qué sirve el Nginx. Y te dicen cosas como que los eventos es porque el lenguaje que están respaldando soporta eventos cuando nada que ver. Bueno, pues para ver qué es las lecturas que yo he tenido en mi momento, tenemos por ejemplo este libro, algo delgadito, se llama Sistemas Operativos. Esto a lo mejor lo ven ya un poquito viejito, primero porque es un libro físico. Este libro te explica muchas cosas de cómo construir un sistema operativo, cómo funcionan. Entonces, cuando yo hablo de por qué Linux puede ser mejor que Windows, no lo digo porque es una idiotez que andan repitiendo por internet. Lo digo porque como yo sé cómo funciona Windows y sé cómo funciona Linux, lo sé y además leí esta cosa, yo con este libro en la mano te puedo decir Linux funciona mejor que Windows. Aunque venga por ahí algún baboso a decirme que funciona el mejor sistema operativo es el que te funcione, sí. Pero eso es como los sentimientos. Lo cierto es que en la parte técnica, Linux es muy superior a Windows. Tanto en todo. No me quiero meter, no me quiero liar en este asunto. Y si tú quieres saber por qué lo sé, pues léete esto. Y cuando te leas esto, sabrás por qué lo digo. También, vamos a ver dónde puedo colocar esto. Lo voy a poner por aquí abajito. Bueno, este libro es para explicar el último paso del software privativo. También sé, aparte de que con ese libro aprendía cómo eran los sistemas operativos, pues con este libro aprendí cómo era el kernel propio. El propio kernel de Linux. Igual te lo tienes que leer. Ya son libros viejos, esta cosa yo lo leí en los 90. Por eso está todo
todo maltrecho, pobrecito. Pero la verdad es que esta cosa me abrió mucho conocimiento en cómo funciona Linux y excelente libro. Si tú no sabes cómo funciona Linux y me quieres discutir cómo funciona Linux, lo más probable es que me ría en tu cara y te diga, no mames. Por último, y no menos importante, así como sé cómo funciona Linux, en su momento, cuando yo estaba aprendiendo a programar juegos y cosas que yo quería acelerar lo más posible cuando no había GPU superpoderosas, pues me tuve que leer un libro como este. Este mero, mira aquí. Así es como funciona el MS2, así fue como funcionó el Windows 95, Windows 98, Windows Millennium. En esta cosa. Y anterior a eso el MS2 6.22, el MS2 6.21, 6.0, 5.2. Todos esos te lo explica esta cosa aquí y te enseña cómo programar servicios. Incluso por aquí debe haber ejemplos de código. No creo que salga en la camarita, pero casi todas las páginas tienen algún ejemplo de código, ya sea ensamblador o lenguaje C. O en ese momento estaba muy de moda Pascal y por lo tanto eh, puedes programar sin ningún problema con Pascal. Aunque ahorita casi nadie lo reconozca como un excelente lenguaje, yo sé que es perfecto y es excelente. Si no me gustara tanto C, viviría a base de Pascal. En fin, ahora vamos a pasar a la parte del software privativo. ¿Qué es lo malo del software privativo? ¿Qué es lo que tenemos en contra los que sabemos del software privativo? El software privativo en sí no debería ser malo. El problema es que toda empresa su meta final es hacer dinero y es destruir a la competencia. Hubo un tiempo en que obviamente estuvo de moda el MS2 y con estos libros yo aprendí mucho de esto. Aprendí a desenmascarar al MS2, especialmente con este libro. Este libro que es el 2 no documentado. Incluso traía, en este libro todavía venía información del Windows 95, la versión Chicago y OS2 de IBM. Aquí hay ejemplos hasta de Pascal también. A ver si puedo encontrar uno que tenga de Pascal. Bueno, aquí está de C. Aquí hay ensamblador. Bueno, hay mucho ensamblador. Esto creo que es Pascal. No, es C con ensamblador. Registros del OS2. Bueno, esto te enseñaba un montón de cosas. Por ejemplo, estos. Hablaba de otros sistemas operativos diferentes al MS2, como el DR2. Este libro me mostró algo que me reafirmó el tema de por qué era mejor que yo usara Linux sobre el sistema operativo de Microsoft. Y me lo demostró. Yo hice además la demostración en mi propia máquina y cuando lo hice se me abrieron los ojos y dije, no puede ser. Pero escribí el código. Yo escribí el código que mostraba este libro. Estoy sudando ya de la emoción. Eso y porque no está prendido el aire acondicionado y hace bastante calor aquí en la isla de la fantasía. Escribí el código para demostrar que Microsoft nos engañaba, el software privativo. Lo malo del software privativo es que te lo entregan compilado. Claro, es privativo. No puedes ver lo que está haciendo en la computadora. Microsoft, en ese momento, cuando tenía MS2, pues sacó Windows, pero Windows era una especie de aplicación o de shell gráfico, no era el sistema operativo como tal, sino era MS2 más Windows. En ese momento estaba de moda el 3.1, 3.11 como Windows, como versión de Windows, sobre MS2 que serían el 5, el 6 y el 6.22. En estos sistemas operativos, el Windows corría bastante bien, bastante fluido, pero habían otros competidores como el DR2, el Network, que eran otros sistemas operativos, pero compatibles con MS2, que cuando ejecutabas Windows sobre él, de pronto no funcionaba. Específicamente no funcionaba con otra cosa que no fuera MS2. Pero si tú engañabas, escribías un pequeño driver y le hacías creer a Windows que estaba sobre MS2 aunque estuviera sobre DR2 o sobre otra cosa 2, de pronto funcionaba mágicamente. Es decir,
Las reglas o las funciones no documentadas, las APIs no documentadas del MS2, pues hacían que la competencia de Microsoft, o sea, tener otro 2 que no fuera el de Microsoft, eh, saboteara de forma espantosa a Windows, pero en realidad estos sistemas operativos eran superiores al MS2. Es como ahora mismo el FreeDOS, el actual FreeDOS, que es software libre, es un MS2 pero gratuito, con licencia GPL, pero de lejos es 1000 veces mejor que el MS2. Sí, y en su momento también hubieron sistemas operativos de terceros mejores que el MS2. El problema es que Microsoft ocultaba información no documentada de APIs y servicios del MS2, por lo que cuando tú querías poner tu propio MS2 y ejecutar Windows, este no funcionaba correctamente, pero era porque había un simple if, algo tan simple como un if que decía, si no es el MS2, crashea. Así, algo como eso y de horrible hacía que tú tuvieras que usar un sistema operativo basura y no pudieras usar un sistema operativo mejor porque eh, estaba saboteado. Y no solamente ocurrió con el MS2. Cuando Microsoft llegó al Office, a la paquetería de ofimática, llegó muy tarde. Mejores paquetes en su momento. Estaba si no me acuerdo mal, si no recuerdo mal, el WordPerfect, el Work, que ese era del propio Microsoft, pero habían otros como el WordPerfect. Estaba el Lotus como hoja de cálculo en lugar del Excel. Y eran muy buenos. De hecho, cuando salió el Excel, tú los comparabas Lotus contra Excel. Excel era una asquerosidad, era algo espantoso, horrible. No querías usar esa basura. Pero lo tenías que usar. ¿Sabes por qué? Porque cuando se ejecutaba en Windows, habían APIs no documentadas de Windows que hacían que el WordPerfect funcionara mal. Pero cuando le tocaba el turno de funcionar al Office, este funcionaba perfectamente. Entonces, ¿de qué se trata el software privativo? ¿El qué tenemos en contra de él? Pues lo que tenemos en contra de él es que no sabemos qué está haciendo la computadora. No sabemos si realmente la computadora es lenta o trae alguna instrucción que te diga que se tiene que volver lenta porque tenga algún acuerdo con Intel para que venda Intel más CPUs y más computadoras. No lo sabes porque no tienes acceso al código. Ese es el problema con el software privativo. Y ojo, ya ves que estamos hablando de software privativo y no de firmware, estamos hablando de cosas diferentes. Esto es software privativo, el software que te oculta, que te engaña, que no sabes lo que hace. Y no hay nada de rico en eso, porque entonces el que pierde eres tú. Cuando tú no puedes ver el código, el que está perdiendo eres tú porque no puedes ver qué está haciendo el software, no sabes de qué forma te está engañando. Esto es lo que dice Richard Stallman. Y cuando lo dice Richard Stallman, yo lo escucho, lo entiendo, sé por qué lo dice. Claro, Richard Stallman no se pone a explicar toda esta historia que te acabo de decir, pero yo lo entiendo, o sea, entiendo el contexto en el que está dicho. Y cuando viene algún baboso a decirme que Richard Stallman es un extremista, es porque este baboso no entiende la historia, no entiende de qué se trata, de dónde vienen estas ideas, de cosas que ya nos hicieron como usuarios. Es decir, tú no sabes lo que hace tu computadora, tú no sabes si realmente es lenta y te están obligando a comprar un hardware nuevo, solo porque tiene obsolescencia programada, pero como no ves el código no lo sabes. De pronto la ves lenta y se acabó. ¿Qué haces? Compras una computadora nueva. Esto no ocurre con Linux. Con Linux tú tienes acceso al código fuente. Si algo como esto pasara, hay millones de ojos viendo el código. Dicen, a ver, ¿por qué está esta línea de código ahí? Si se la remuevo, esto funciona mejor. Y esto es básicamente el software privativo. Algo que hace cosas que tú no sabes qué hace y que además en el contrato te ponen reglas como te prohíben hacerle desensamblaje, no lo puedes desensamblar, por lo tanto no deberías poder ver estas fallas, porque si tú ves las fallas de desensamblando el código, resulta que lo que hiciste fue algo ilegal para el contrato. Entonces estás con las manos atadas, simplemente no puedes desensamblar el código, o no deberías, porque los hackers lo hacen. No deberías desensamblar el código y entonces no te enteras de lo que está haciendo tu computadora con ese software privativo. Eso es el software privativo. Ahora, ya resumiendo, el software privativo es algo que no tiene nada que ver con Debian 12, que es como empezamos este video, porque
empiezan a hablar mucho de estos temas por el Debian 12 que pronto va a llegar. No tiene nada que ver, Debian 12 no va a llegar con software privativo. Debian 12 va a llegar con firmwares, lo que hablamos al principio del video. Viene con el firmware que debería ser el microcontrolador, el sistema operativo en el microcontrolador que controla el hardware, pues ahora lo va a hacer el CPU. Y como no es el CPU y viene con eso incluido, va a funcionar como los Wi-Fi que no lo traen, como muchas tarjetas de red que no lo traen, como los WinModem que no lo traen, como N cantidad de cosas que no traen firmware. Pues bueno, ya le vamos a meter firmware y va a funcionar. Pero eso no es software privativo, eso puede o no ser software privativo. Y ahora, software privativo, como acabo de decir, es el software que te oculta lo que está haciendo y tú tienes que pagar el precio. Es decir, como no sabes lo que está haciendo, tú tienes que tener un acto de fe. Es decir, tienes que tener fe sobre lo que te diga la empresa Microsoft, lo que te diga la empresa Oracle, lo que te diga la empresa que tú quieras. Es un acto de fe y decir, sí, esta empresa dice que eso es bueno para mí y como yo soy un completo imbécil, o no vamos a dejarlo con palabras tan fuertes, como yo soy un completo subnormal, le voy a tener fe, porque su fin último no es hacer dinero, es ser Madre Teresa. Y yo me la voy a tragar así completa y me la voy a pasar hasta sin saliva. Si eres un subnormal, adelante. Yo por eso uso Linux, porque aquí difícilmente me engañan y porque yo sí he leído, como ya vieron, estos son unos cuantos de los libros que yo ya me he leído durante muchos años de ser una persona que se dedica a cosas del fierro de la máquina. Entonces, si tú vienes a decirme que tú sabes que es mejor Windows o Linux, perdón si me falta humildad, porque seguramente habrá algún baboso que te diga que es que no eres muy humilde, humilde mis pelotas. Yo no tengo por qué ser humilde cuando ya me leí esta Biblia. Ya me leí esta Biblia y no tengo por qué ser humilde. Yo sé, si yo digo que esto es negro, es negro. Si es verde, es verde. Y tus sentimientos me los paso por donde no me haya dado el sol. Qué humilde y qué mis pelotas. Entonces, eso es de lo que trata el video, lo que te quería decir. Ahora ya sabes la diferencia entre un firmware y un software privativo. Y que Debian de entrada no va a traer software privativo. Debian va a traer firmwares para que el hardware como el Wi-Fi, algunos discos duros y algunas tarjetas de red funcionen bien, controladores de RAID funcionen bien en primer lugar desde el momento de la instalación. ¿Por qué? Porque alguna empresa hija de su mamita pensó que era muy bueno ahorrar en costos, quitándole lo que debería ser de forma nativa el hardware, traspasándoselo a tu CPU, para que en vez de que tú te lo gastes en tu videojuego, en tu renderizado o en ver una página web muy rápido, en tu internet rápido, pues tú le tengas que dedicar ciclos de CPU a controlar ese hardware que originalmente eso no era así. Eso no tendría por qué ser así. Obviamente el único beneficio de esto es que por lo tanto es un hardware más económico. Pero no hay lonche gratis. Por ser económico lo pagas con tu CPU. Y entonces lo que te ahorraste en el hardware, en este caso una tarjeta Wi-Fi, pues te lo van a cobrar en el uso de tu CPU. Entonces tu CPU se va a poner un poco más lento porque tiene que atender al cómo funcionaría el Wi-Fi si tuviera su propio firmware integrado. Y lo estás pagando con el CPU. O sea que si quieres tener un CPU realmente rápido, si quieres usar ese Wi-Fi, pues ahora tienes que comprar uno más rápido. Quedas igual. O sea, el ahorro no está por ningún lado. El único que se beneficia en realidad es las empresas, porque Intel tiene que venderte o AMD un CPU más rápido con más núcleos, y la empresa que te vende esa porquería de Wi-Fi, pues ahorró mucho dinero no metiéndole los chips necesarios para controlarse a sí mismo y no necesitar un firmware. Y pues ya está. Yo espero que con esto te haya quedado muy claro el tema de lo que es un firmware y lo que es el software privativo. Pues si no sabías cómo funciona, ahora ya lo sabes. Como siempre te digo, Linux es maravilloso y si tú lo sabes usar, tú también. Y ahora sabes por qué cuando digo que es mejor, porque he leído Biblias completas donde me entero de por qué es mejor. Y si tú quieres saber por qué es mejor, pues léetelas tú también. Seguramente para estas alturas debe haber hasta PDFs que te puedes leer. Y no es que te esté recomendando que lo hagas, pero seguramente lo puedes obtener de internet de alguna forma. Y ya está. Listo. Pues nada más, yo soy Last Dragon. Y si gustas saber más información de este tipo que podría abrirte un poco los ojos de por qué existen las filosofías que existe, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Compárteselo a cualquiera que piense y cree que sabe por qué existen estas filosofías o que cree que Richard Stallman es una persona que no sabe de qué está hablando cuando claro que sabe muy bien de qué está hablando, pues a lo mejor con esta explicación entienda un poquito más a Richard Stallman.
También puedes leer mi blog en www.lastdragon.net, seguirme en Twitter en LastDragonMX y en la descripción del video además te dejo ligas hacia nuestra comunidad de Telegram y de Matrix, que son la misma comunidad ya que están unidas por un bridge. Puedes entrar a cualquiera de ellas y vas a participar en la misma comunidad. El propósito de esta comunidad es que si tú tienes alguna duda puedas preguntar, o si sabes cómo se resuelve algún problema de alguien, por favor ayúdalo. Pues nada más, yo soy Last Dragon y por ahora eso es todo. Adiós.